nada más. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Vemos a un Jesús siempre caminando, no está en las sinagogas, aunque sí que va los sábados, sino un Jesús cercano a la sociedad, cercano a la gente. Y él coge y se va a la otra orilla a caminar, ¿sabes? La gente empieza a seguirlo. Y viene un personaje llamado Jairo. Este Jairo era un principal de los sacerdotes, o sea, era un gran personaje. No era un don nadie, no era una persona, no, era un personaje bastante importante dentro de la sinagoga. Se dice que era rico también. ¿Y qué ocurrió con este personaje? Tuvo una necesidad. No sé lo que sabría de Jesús, no sé lo que habría oído de Jesús, pero lo cierto es que este personaje hace un acto que muchas veces nosotros, el orgullo nos lo impide hacer. Un personaje bien reconocido socialmente oye de un tal Jesús que hace milagros y que puede ayudar. ¿Y qué hace? Se levanta, va, pero fijaros lo que dice en el versículo 22. Va y no va con el orgullo de decir, yo soy un personaje importante, Jesús, aquí me tienes, tú eres importante también, vamos a hablar de tú a tú. Estos pobres que vienen a ti no tienen, son pobres, pero yo soy un personaje importante. Vamos a hablar de tú a tú. ¿Vino así? No. Este personaje dice que se postró. ¿Y qué significa se postró? Se humilló. No es normal ver en una persona con ciertos títulos, no es normal ver en una persona que está clasificada, muy bien reconocida, que se humille ante alguien llamado Jesús, que está con los pobres, que está con los leprosos, que es que yo que sé lo que habrá cogido caminando con esta gente, yo que sé lo que habrá cogido. Pero había una necesidad. ¿Por qué no fue a los sacerdotes de la sinagoga? Y a veces me lo he preguntado, ¿por qué Jairo, que estaba bien reconocido allí con los principales, ¿por qué no fue a ellos y le dijo, ¿sabéis qué, hermanos? Mirad, tengo mi hija que está enferma, ¿qué podemos hacer? No fue a ella. ¿Por qué? ¿Tenéis alguna idea del por qué no lo hizo? No tenía fe que le solucionara el problema. No, o sea, pudo ver en ellos, en los de las sinagogas, unos religiosos, pero que esa religiosidad no tenía acción real en la vida de las personas. Esto lo intuyo yo, no lo pone aquí, Pero, porque es una pregunta que yo me hacía cuando leía el texto. A ver, si era un principado de los sacerdotes, era un personaje importante, ¿cómo es que ante esa necesidad no acudió a su grupo? ¿Por qué acudió al que está rechazado en la sociedad? ¿Por qué acudió a un personaje que ni estaba reconocido en la sinagoga? Un personaje que estaba con la chusme. ¿Por qué acudió a él? Porque Jesús desprendía humanidad. Jesús desprendía un acercamiento al que sufre. Este hombre tenía fe. Tenía fe en el sentido de decir, hay algo importante en mi vida que me está pasando. Solo hay una persona que puede entenderme mi humanidad sin leerme todos los escritos de todos los pergaminos. Pero se acerca a Jesús de una forma tremenda. Le vio, se postró a sus pies, humillado. ¿Y qué le dijo? Le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando. Fijaros, mi hija está agonizando. Es curioso lo que aquí después viene. El texto sigue diciendo que Jesús le escucha, pero sigue su camino. Y en ese camino aparece otra persona que le necesita. Y Jesús se para. Poneros en la piel de Jairo. O sea, le estoy diciendo a Jesús, mi hija está agonizando. Yo tengo fe que tú me la puedes curar. Vamos caminando, pero de momento se me para Jesús.
oye, muévete, que mi hija está agonizando, por favor. Jesús se para. El hombre no lo dice, pero yo me pondría en su piel y le diría, pero ¿será posible? Si le estoy diciendo que mi hija está agonizando y ahora se para, porque dice que a alguien le ha tocado. Y se para, y se para, y se para, como si no ocurriese nada. A veces los creyentes tenemos tanta angustia por lo que nos pasa, tanta necesidad, que acudimos al Señor y le marcamos las pautas que tiene que hacer. Le decimos, Señor, es que ahora me tienes que sacar de esta situación. Yo lo hacía, soy franca, porque era algo muy fuerte lo que me estaba pasando. Y yo decía, pero Señor, ¿qué no te das cuenta? Tú puedes arreglar esto. Tú eres el Dios de los milagros. Tú no puedes hacer que el abogado encuentre una... Yo qué sé. Yo tenía mis noches de lucha con él. Tú puedes hacerlo. Pero no había silencio. Parecía ser que Jesús estaba, bueno, entretenido con otras personas, pero a mí me había dejado. Y dice el texto más abajo, Jesús atiende a la mujer. Y después el 35, ¿quieres leerlo a alguien más? Del 35 al 43. Poneros en la piel de Jairo, Mi hija está agonizando, yo sé que tú puedes hacerlo. Hay un cruce de caminos. Su fe va a ser probada. Jairo puede hacer dos cosas. O decir, me has fallado, adiós, me voy. O lo que hizo, seguir esperando a ver qué es lo que está pasando. ¿Qué dice del versículo 35 al 43? Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto, y los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y luego que le dieran de comer. Fijaros la escena, Hemos dejado a Jairo entretenido viendo cómo Jesús está atendiendo a una necesidad que no es urgente. Su hija está agonizando. ¿Por qué no vienes, curas a mi hija y luego haces lo que tengas que hacer? Recordemos que Dios no recibe nuestras órdenes. Dios nos escucha. Dios nos escucha, pero no le damos la orden de lo que tiene que hacer. Jairo sigue la comitiva y a pronto le viene y le dice, mira, ya no molestes más al maestro. Tu hija ha muerto. ¿Cómo te sentirías? Es cuando tú ves que alguien puede darte la respuesta, que este Jesús al que tú has puesto una fe, te has humillado y le has dicho, sé que tú puedes, y él parece ser que no te escucha. Parece ser como que, yo qué sé, está pensando en otra historia. Tiene paciencia y le sigue a Jesús. Pero ya aquí hay algo fuerte. Le llegan la noticia, mira, ya no sigas más, o sea, no cabe que sigas al maestro. No cabe, ya está todo perdido. Ya ha muerto. Y fijaros que hasta ahora Jesús no había dicho nada a Jairo. Pero ahora sí que dice algo. ¿Qué le dice? En el versículo 36. ¿Qué le dice? Pero Jesús, luego que oyó
lo que se le había dicho, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Hasta ahora Jesús no se había dirigido a Jairo. Era Jairo que había dado todo el proceso, pero Jesús no había dicho ni un. Pero cuando ve que le dan una noticia que puede perder la esperanza, dice: no temas, tan solo cree. ¿Cree en qué? En la palabra de Jesús. Esta es la clave. Puedes tener mogollón de conocimientos de la palabra de Dios. Puedes ser el mejor teólogo de la vida. Puedes ser el mejor, todo lo que tú quieras. Pero cuando nos toca nuestra vida personal, cuando tú clamas a Dios y te das cuenta que Dios no responde, ¿dónde te enganchas? ¿A dónde te coges? Si vas al hermano le dices: bueno, mira lo que me está pasando. Sí, mira, es que, mira, a veces la vida nos da estas pruebas, ni consuelo te da. Te vas al otro y dices: oye, mira que me está pasando. ¿A dónde te coges? ¿A dónde te acoges? Mi consejo, pasado por esa prueba, cree en la palabra de Jesús. Yo estoy contigo. Cree en la palabra de Jesús. Cuando la fe ya está a punto de perderse casi, hoy es la palabra de Jesús que dice: no creas en los que vienen a anunciarte que todo está perdido. No les creas. ¿Recordáis otro texto? Marta y María. Es otro precioso. Marta y María tienen a su hermano Lázaro. Jesús siempre iba a comer con ellos cuando pasaba. Siempre iba allá. Disfrutaban de las conversaciones. Bueno, Jesús se marcha. Lázaro muere. Está enfermo, perdón. ¿Y qué dicen las hermanas? Oye, ves a buscar a Jesús. ¿Y qué le decimos? Que el amigo suyo, pues está enfermo y que venga y que lo cure. ¿Das cuenta en esas frases lo que estamos diciendo? Como yo soy creyente, como yo amo al Señor, como sirvo al Señor, tengo el derecho a que Él ahora atienda mis necesidades. Cuidado con esas frases, porque el enemigo usa eso para desviarte del objetivo. ¿Y qué hace Jesús? Cuando le dicen esto, no va. Sí, igual que aquí, se sigue entreteniendo. Y cuando Jesús llega, el reproche de las hermanas: ¿ahora vienes? Podías seguir hablando con... Puedes seguir sanando a la gente. ¿Ahora vienes? Como diciendo: ¿así nos tratas? Te hemos dado casa, te hemos dado comida, te hemos atendido. ¿Y tú qué has hecho con nosotros? Te pedimos algo y vienes más tarde. ¿Ahora vienes? Ahora no te necesitamos. Tenemos un Dios tan mentalmente nuestro que no entendemos que nuestro Dios pasa por encima de nosotros. Y donde tú crees ya está todo perdido, es cuando Dios dice: ahora me toca a mí. Y sabéis la historia. ¿Sabéis la historia? Jesús va hasta el sepulcro. Es preciosa esta historia. Va hasta el sepulcro y cuando llega allí dice una frase: quitad vosotros la piedra. ¿Y por qué no la quitó Jesús con la mirada? Porque aquello que tú puedes hacer, Jesús no lo va a hacer. Lo que tú no puedes hacer, Jesús es lo que hizo: dar vida al que estaba muerto. Si tú quieres la respuesta de Jesús en tu vida, piensa qué parte me toca a mí hacer. Porque si no, el milagro no vendrá. ¿Qué parte me toca? En este caso, con el personaje de Jairo, cruce de caminos. Tiene fe, pero le dicen que su hija ya ha muerto. Pero Jesús responde: si tan solo crees. Nuestra creencia, ¿dónde está depositada? ¿Qué crees de Jesús? ¿Qué experiencias tienes de Él? Porque de verdad, hermanos, que el creer realmente no ayuda, fíjate lo que te digo, no ayuda a superar la crisis de fe. Es mi relación personal con Dios que te ayuda a superarla. El texto sigue diciendo que Jesús coge a 3, al resto que eran incrédulos los deja allí y se va con Jairo.
Sabemos la historia. Llega hasta allí y le dice a la niña, Talita cum, levántate. Todos se quedaron maravillados. ¿Por qué? Porque tenían un concepto de Dios según mi mentalidad. Dios ya no puede hacer nada, ya está todo perdido. ¿Es ese nuestro concepto de Dios? No, no debería de ser. ¿Pero por qué no tiene que ser? Porque si tú tienes tu relación personal con Dios, si tú estás en esa continua comunicación con Él, cuando tu fe desfallezca, cuando estés en ese cruce de dos caminos, y la fe la tienes porque has acudido a Él, en ese cruce, que no sabes por dónde tiras, oirás una voz que te dirá, cree en mi palabra. Yo nunca miento. No creas en los hechos humanos, no creas en lo que los demás visiblemente te dicen, cree en mi palabra. Yo estoy contigo. Y de esta saldrás con fortalecido. La fe que no ha sido probada es una fe que en realidad no tiene mucho sentido. Yo no sé si tu fe está siendo probada a través de circunstancias que tengas, no lo sé. Pero recuerda esto, queridos hermanos, cuando estés en el cruce de dos caminos, que tu fe va a ser probada, hasta dónde realmente crees en Dios. Hasta dónde realmente Dios es ese Dios eterno, ese Dios auténtico, ese Dios que todo lo puede. ¿Hasta dónde lo crees? Si tu fe no ha sido probada, tienes una fe enclenque. Una fe que aún no sabes si realmente estás o no estás. Cuando la fe es probada, que no es que Dios te pruebe. A mí me molesta mucho, hay personas que dicen, Dios me está probando. Dios no es un sádico. El Dios de la Biblia no es el que prueba a la gente. Por favor, no tengamos un juicio de Dios que no es el correcto. Lo que sí hace Dios es que la vida misma que te va a probar, te deja. Las circunstancias de la vida, nuestro caminar, nos va a ir probando dónde tengo yo mi fe. Pero no es Dios que te manda la prueba. Entonces, en esa situación, en ese caminar, ¿cómo pruebas tu fe? Puedes ir a Dios de dos formas. Diciéndole como Marta y María, Señor, ¿qué pasa? Tanto tiempo que te sirvo y te creo en ti y te estoy haciendo cosas para ti y ahora me abandonas. Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Dónde tenías tu fe, Marta y María? Una fe según mis razonamientos. Y el Señor trasciende de eso y dice, no, Marta, aunque tú creas que ya no se puede, yo soy el Dios de los imposibles. Si creyeras, lo verías. ¿Cómo se alimenta nuestra fe? ¿Cómo la tienes? ¿Te encuentras en un cruce de caminos? Ahí la frase que te dice el Señor. Cree. Cree no en los dichos de la gente. Cree no en lo que los demás te están diciendo. Cree en lo que yo te estoy diciendo. Porque este libro es la guía del creyente. Este libro es la guía. Y si tenemos el Espíritu Santo, Él te va a revelar lo que vas necesitando cada día. El mal nuestro, hermano, ¿sabéis cuál es? Que nos fiamos, y está bien hasta un punto, de lo que los demás nos dicen de la palabra de Dios. Pero no experimentas lo que la palabra de Dios te dice a ti. Está bien oír lo que hablan de la palabra. Está bien que me escuchéis. Pero es mucho mejor que indaguéis por vosotros mismos en la palabra. Y ella os va a dar la dirección correcta. Y cuando viene ese cruce de caminos, cuando mi fe se te me tambalea por circunstancias que me están pasando, oirás la frase que te dice, bien, bien, solamente cree. No lo que los demás te dicen. No de que tienes que tener paciencia, tienes que, mira, el Señor lo ha mandado así, tienes que asumirlo. No seamos sufridores de esa forma. El Señor no quiere eso. Cree, porque al que cree, todo le es posible.
¿Sabéis la frase que Jesús decía siempre al que iba a sanar? Cuando alguien le venía, sé que tú me puedes sanar, Jesús. Muy bien. El cojo, el que estaba tumbado ahí. Muy bien, hijo, levántate. ¿Eh? Pero si es que no siento como que tú me has sanado. ¿Tú crees? Sí, levántate. Muchas veces le digo, Señor, yo sé que tú puedes hacerlo. Sí, hijo mío, levántate y camina en esa fe. Ah, no, pero es que tengo que verlo. Nosotros tenemos que ver. Si yo digo, Señor, que encuentre un trabajo, lo que últimamente vamos diciendo, que encuentre un trabajo. Sí, hijo mío, levántate y empieza a moverte. No, Señor, tú me tienes que guiar. No. ¿Tienes fe? Sí, levántate. Eso es lo más difícil, ¿eh? El cojo que estaba ahí y le dijo, levántate, si hubiera dicho, es que no siento como que esté curado en mis piernas, Señor, a ver, y hubiera discutido, el Señor hubiera pasado de largo y se hubiera quedado cojo. Se hubiera quedado cojo. La fe y la creencia te mueven a levantarte, aunque no siento y no veo. ¿Crees? Conforme a tu fe será hecho. O sea, siempre te pone a ti por delante. Dios no es un mago. Dios no es un mago. Dios hace milagros, pero no es un mago. Y los milagros lo hace en conjunto contigo. Cruce de caminos. ¿Qué harás cuando te encuentres ahí? Solo recuerda esta frase. Dios no está durmiendo. Dios es el Dios de los imposibles. Si tan solo crees, verás la luz en el túnel donde estás. Tan solo tienes que creer. Que el Señor nos ayude en estos tiempos difíciles que cuesta muchísimo mantener una fe. Que el Señor nos ayude a poner y fijar nuestros ojos en Él y a confiar en que el Dios que me llamó, en el Dios que creo, es un Dios que no cambia y que nunca llega tarde y que es mi Padre y atiende mis necesidades.